para hablar tu palabra, Señor, y nada más que tu palabra, Señor. Que todo argumento humano, Señor, que toda teología creada por hombres, Señor, se sujete, se someta a tu palabra y se someta a tu espíritu en el nombre de Jesús. También ruego, Señor, para que todo espíritu de distracción en este momento salga de nuestras mentes. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo y tenemos dominio propio sobre nuestros pensamientos. Por tanto, todo espíritu de confusión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo te pido, Padre, abre los cielos en esta noche, ábrelos con poder y con gloria, y que sea tu espíritu enseñándonos, exhortándonos, Señor, dando consejo, guianza para hacer tu voluntad. Reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo que quiere traer perturbación o juicio. Todo espíritu, Señor, hoy reprendemos, Dios, el espíritu que se movía en las comunidades griegas, donde el conocimiento ataba lo sobrenatural de tu poder. Echamos fuera, Señor, ese espíritu inmundo y declaramos, Dios, que tú eres un Dios sobrenatural. Y como sobrenatural, Señor, también nos guías, nos diriges y nos permites ver tu gloria. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, la verdad, quiero confesarles que esta clase, particularmente para mí, resulta un reto. Tal vez podría parecer sencilla, pero hablar de los dones del Espíritu Santo y particularmente este don representa mucha responsabilidad. Y quiero empezar esta clase hablando de que las lenguas, el hablar en lenguas, no se puede limitar a una teología humana. ¿Qué hace la teología? La teología trata de explicar a través del estudio de la Biblia lo que no entendemos o no comprendemos, ¿cierto? Voy a tratar de no ser técnica, pero este don en particular es una capacidad, y yo quiero que usted lo diga conmigo para que su espíritu se disponga. Es una capacidad sobrenatural. Dígalo conmigo: capacidad sobrenatural. Es decir, que no depende de los hombres, sino meramente depende de Dios y de su espíritu. Y es la capacidad sobrenatural de hablar un idioma sin haberlo aprendido previamente. ¿Sí? Téngalo ahí. Vamos a ir a Hechos 2, que es el capítulo donde por primera vez se registró esta manifestación del Espíritu Santo. Y es ese capítulo que nos habla de que estaban los 120 discípulos reunidos en el aposento alto en el día de la fiesta judía llamada Pentecostés, y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había mandado. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí y esperen al Espíritu Santo. Así que ellos estaban unánimes y juntos, y dice la Biblia que perseveraban, ¿cierto?, en esta promesa. Y cuando estaban allí, viene entonces el de repente, y es derramado el Espíritu Santo, y encontramos algo que se llama hablar en lenguas. ¿Listo? Para empezar, este término viene del griego. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en su mayoría, exceptuando palabras de Jesús y palabras de pronto romanas, en griego. Es el idioma de la Biblia del Nuevo Testamento. Y el término griego es glosai lalein. Glosai. Bueno, perdónenme, yo no soy muy experta en griego. Le pido al Espíritu Santo que me bautice en griego. Glosai lalein, ¿cierto? ¿Qué significa glosa? Glosa significa lengua, ¿sí? Lengua. Y lalein, hablar.
¿Listo? Lengua, hablar en lenguas. ¿Sí? El término griego, ¿por qué le digo esto del término griego? Porque el término que se usa es este mismo, glosolalia. De ahí depende este nombre. Y quiero hacer un énfasis preciso en esto. Tal vez usted ha escuchado hablar, yo quiero que usted me levante la mano si ha escuchado hablar de la glosolalia o la senolalia en algún momento de su vida. ¿Ha escuchado hablar estos términos? Entonces le vamos a preguntar a Oscar, ya que está ahí. Oscar, ¿qué es senolalia? ¿Alguien más? ¿Samuel? ¿Se anima? Bueno, ¿alguna vez han escuchado xenofobia? Seno, miedo a seno, al extranjero. Cuando usted dice no sea xenofóbico, no le tenga miedo o pavor o repudio al extranjero. Entonces aquí cuando hablamos de senolalia estamos hablando de lengua extranjera, y cuando hablamos de glosolalia el término refiere a hablar en lenguas, pero desde la capacidad sobrenatural, ¿sí? No está explícitamente hablando de unas lenguas naturales y humanas, está hablando de una capacidad sobrenatural. Y partamos de ahí. Cuando usted encuentra el relato de los Hechos, ¿cierto? Hechos 2, vayamos por favor ahí a la palabra. Alguien que me lea audiblemente capítulo 2, versículo 4 al 9. Entonces por favor alguien que me ayude, hermano Gabriel. Muy bien. Y continúa, sigue hablando. Muy bien. Hay algo particular en este relato, y es que estaban los judíos, ¿cierto? Dice que vino el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Pero además dice que ¿quiénes fueron los que los escucharon? Ahí en su Biblia, Hechos 10. Los que vivían ahí, ¿de dónde eran? Eran naciones vecinas, ¿cierto? ¿Y por qué traigo a colación este texto? Porque a veces, digamos que al encasillar en senolalia o glosolalia, pierde lo sobrenatural del don. La senolalia es un término meramente académico. Aunque en el Pentecostés se hablaron lenguas que eran reconocibles por otros humanos, no dejaba de ser un evento sobrenatural. En ningún momento en la Biblia va a hablar de este término senolalia. Es un término académico y teológico para hacer una diferenciación entre lenguas humanas y angélicas, lo que conocemos. Pero así como Pablo dice lenguas angélicas y humanas, siempre se va a referir a glosolalia. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Listo? Listo. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque me gustaba una pregunta que me hicieron y reflexionábamos con esta persona acerca de hablar en lenguas. No necesariamente y estrictamente el hablar en lenguas puede ser hablar en una lengua extraña que usted no entienda. Hay personas que este don se ha manifestado con una lengua como está aquí. La pregunta es, ¿eran todas las lenguas del Pentecostés reconocibles humanamente? Habían 120 personas. ¿Será que todas eran reconocibles? O tal vez, como no había quien las entendiera o quien las interpretara, no las mencionaron. Porque acá me dice que había cierto grupo de personas extranjeras y cada uno pasaba y decía, están hablando mi lengua. Pero ¿qué pasaría si de pronto se hablara una lengua que no fuera reconocible? Pues la persona no dijo, esa lengua yo la conozco. En ese orden de ideas, en el Pentecostés pudo haber lenguas humanas, pero también lenguas angélicas, que simplemente no fueron reconocibles ante los espectadores de ese momento. ¿Quién quita? También pudieron haber hablado español, ¿por qué no? Pero ninguno de nosotros existíamos en esa época.
¿Quién quita? Pudieron haber hablado otro tipo de lenguas indígenas, pero ninguno de los indígenas pudo interpretar, porque geográficamente este evento estuvo limitado a los que estaban alrededor. Y por eso se interpreta que son lenguas humanas únicamente. Pero como les digo, el término que se usa ahí y el término que Jesús dice cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, no dice lenguas humanas, dice lenguas sobrenaturales. Por consiguiente, el día del Pentecostés, aunque las lenguas eran comprensibles para algunos, eran lenguas sobrenaturales, un idioma no conocido. De eso consiste las lenguas en primera medida. ¿Cómo vamos hasta ahí? Partiendo de ahí, quiero hacer esta clase una diferenciación en dos cosas muy importantes y nos vamos a centrar en estas dos cosas. La primera cosa en la que nos vamos a centrar es en el bautismo del Espíritu Santo, y la segunda cosa en que nos vamos a centrar es en el don de lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo lo encontramos aquí en Hechos, pero este don de lenguas lo vamos a encontrar más adelante en la epístola de Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14. Empecemos con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y quiero hacer una diferenciación, como tal la palabra del Espíritu Santo no existe en la Biblia. Existe en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo no está en la Biblia. Simplemente esto es como parte del lenguaje que de pronto uno académicamente podría llegar a utilizar y pues que es válido, pero es en el Espíritu Santo y no dice como tal bautismo, sino dice que Jesús los bautizará en el Espíritu o con el Espíritu. ¿Listo? Este evento es diferente al nuevo nacimiento y quiero que usted lo tenga muy claro, porque aunque el Espíritu Santo opera en el nuevo nacimiento y en el bautismo en el Espíritu, son diferentes. En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo opera para convencer al mundo ¿de qué? Para la conversión del creyente. Pero en el bautismo específicamente del Espíritu Santo opera para empoderar. ¿Qué les dijo Jesús? Y recibiréis poder, ¿cierto? Partamos de este hecho. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo es completamente diferente al acto de conversión, que puede ser subsiguiente, es decir, que puede pasar después de la conversión e incluso anteponerse, incluso anteponerse al bautismo en agua. Es verídico, está bíblicamente sustentado, pero son eventos diferentes. Así que no confunda bautismo en agua, bautismo en el Espíritu y nacimiento de nuevo. Son tres cosas totalmente diferentes. Centrándonos ahora sí en el bautismo en el Espíritu Santo, yo quiero que por favor usted me acompañe a ver. Vayamos por favor a Mateo 3:11. Alguien que por favor, vamos a hacerlo así. Alguien que por favor lea Mateo 3:11. Alguien que por favor lea, anote estas citas bíblicas porque van a ayudar a sustentarle su doctrina de hablar en lenguas. Marcos 1:8, otra persona que lo lea, anótelo. Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5 y Hechos 11:16. Ay, gracias, ahí está Celeste. Alguien que por favor me ayude a leerlo. Amén. Y fuego. Téngalo ahí. Siguiente cita. Marcos 1:8. Listo. Lucas 3:16.
Amén. Juan 1:33. Juan 1:33. Aquí aparece una palabra interesante y es descender. ¿Listo? Téngala ahí. Hechos 1:5. Creo que ya lo leímos. Y Hechos 11:16 entonces. Amén. Y algo importante de este bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es que tipifica casi igual que el bautismo en agua una inmersión. Solo que no es una inmersión en agua, sino una inmersión en poder y en fuego. Y me gusta porque la palabra que se utiliza en esta investidura o en este revestimiento es la misma palabra, tal vez no en el idioma, pero sí en la intención que se utiliza cuando el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y revistió a Gedeón, invistió a Gedeón para capacitarlo, facultarlo y darle poder para poder hacer el llamado a la guerra. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es capacitador, empoderador. Amén. Y eso tiene que usted tenerlo ahí en cuenta. Mientras que el bautismo en agua es para arrepentimiento, conversión, confesión pública de la fe en Cristo Jesús, este es para el creyente empoderamiento. ¿A fin de qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué Dios nos empodera? Para cumplir la gran comisión. Y recibiréis poder y me haréis testigos. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos llevar a cabo esa obra. Por eso es tan importante y tan necesario este investimiento en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo. Dice la palabra del Señor, para que usted tenga la cita, Lucas 24:49, fue cuando Jesús les dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. E inmediatamente sucede el Pentecostés. ¿Qué hace Pedro? ¿Recuerdan qué hizo Pedro? Fue el primer discurso de Pedro. Sin ese investimiento, revestimiento, es casi como decir: el Espíritu Santo me vestirá, es decir, me colocaré. O sea, es como, es tan profundo la verdad, colocarse el Espíritu Santo, vestirse del Espíritu Santo. Y una vez Pedro fue vestido del Espíritu Santo, tuvo el valor para hablar, y muchos ese día se convirtieron. Así que, teniendo en cuenta que esto no es el bautismo en agua, no es la conversión, sino es una investidura, hay que tener en cuenta que la Biblia lo menciona de diferentes maneras. Amén. La primera manera como lo describe es el bautismo, que fueron los versículos que nosotros ya hemos leído, un bautismo. Pero la segunda manera en que lo describe es el descenso o venida del Espíritu Santo. Por eso es que cuando estábamos leyendo que dijo que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, a eso también se refiere el bautismo en el Espíritu Santo. Tengo aquí unos versículos, por favor anótelos, voy rápidamente porque pues de todas maneras el tiempo es corto, y quiero que usted copie Hechos 1:8, Hechos 8:16, Hechos 10:44, Hechos 11:15 y Hechos 19:6. Son versículos donde usted va a encontrar venida o descenso del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, ese término. Y me parece muy curioso porque de pronto en algún momento uno criticó, yo no sé si de pronto a usted le pasó, esa canción que decía: ven, 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 Espíritu Divino. ¿Sí? ¿Alguna vez lo escucharon? Ven, 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 apodérate de mí. Pues esa canción refiere a esto, refiere a ven, 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 invísteme. Porque cualquiera podría decir: yo ya soy cristiano, yo tengo el Espíritu Santo, pero esa canción, el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué le voy a pedir que ven? Es una forma en que la Biblia expresa este bautismo en el Espíritu Santo, ese descenso del Espíritu Santo.
Otro término para esta experiencia es el derramamiento del Espíritu Santo, que lo encontramos en el Pentecostés, Hechos 2, 17 al 18, y la conversión de Cornelio, Hechos 10, 45. Anótelo ahí, Hechos 10, 45. Otro término es recibir el Espíritu Santo, y ojo con esto, porque usted lo vamos a ver, le voy a dar los versículos. Muchos dicen que pues no quiero adelantarme al tema, pero que hay una distinción entre el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Cuando vamos a estos versículos, claramente cuando se habla del recibir el Espíritu Santo se está haciendo referencia al hablar en lenguas. Y quiero que usted lo anote y por favor lo estudie en su casa por efectos de tiempo, porque vamos a desarrollar bastante de la Biblia. Pero el recibir el Espíritu Santo está en Hechos 8:15, 17:19 y Hechos 19:2, que es el avivamiento en Éfeso. Téngalo ahí, por favor. También se le llama el don de Dios, el don de Dios o el don del Padre. Hechos 8:20, 11:17, 15:8 y Hechos 1:4. Y finalmente también se le llama el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, Hechos 10:45, Hechos 11:17. Amén. Téngalo ahí. Listo. 10:45, 11:17. El don del Espíritu Santo. Pero este don está hablando meramente en forma del bautismo del Espíritu Santo y aún no ha tocado del don de lenguas. Es diferente en forma y en lo que el autor de Hechos quería expresar. Listo. Muy bien. Para el creyente el hablar en lenguas es una experiencia capacitadora, empoderadora, edificadora, pero ojo con esto, porque muchos argumentos en contra del hablar en lenguas dice que no se debe hablar en lenguas en presencia de incrédulos porque los vamos a confundir y no van a aceptar y recibir el evangelio. Pero el hablar en lenguas es una señal precisamente para incrédulos. Para el creyente es empoderamiento, capacitación y edificación, pero bíblicamente para el incrédulo es una señal. Y recordemos que a los que se les habla del evangelio se les muestra señales milagrosas y no creen, ascuas de fuego atesoran. Así que Dios va a juzgar a todos aquellos incrédulos que hayan visto hablar en lenguas y aún así no se hayan arrepentido, y aún así no se hayan convertido, y aún así no hayan visto el poder de Dios en este don. ¿Amén? ¿Cómo lo sustento? Alguien que me ayude. Marcos 16, 15, 20, por favor. Y me gusta porque este también está en Corintios, o sea que el apóstol Pablo dice oficialmente que el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo en 1 Corintios 14, 22. Marcos 16, 15, 20 y 1 Corintios 14, 22. Alguien que tenga primero Marcos 16, 15, 20. Amén. Sí, al 20. Siguiente, 16. Gracias, por favor. Marcos 15, 16, yo por acá lo tengo. Eso. Listo. Yo creo que hasta ahí. Señales, ¿verdad? Seguirán a los que creen en mi nombre. Y vamos a 1 Corintios 14, 22. Ahora sí. Listo. Y en este punto quiero hacer una claridad. Y si usted recuerda, ¿dónde sucedió el Pentecostés? Y estaban en la calle caminando o estaban congregados en un lugar. Por tanto, la evidencia bíblica y el apóstol Pablo corrobora que la iglesia sí se puede hablar en lenguas para señal de los incrédulos. Si usted está hablando en lenguas, créame que allá afuera de pronto lo va a escuchar alguien. El punto es, y ya lo vamos a tratar, el don de lenguas. Entonces tranquilo, téngalo ahí. Pero se debe hablar en lenguas para señalar a los incrédulos y se debe hacer públicamente para que ellos puedan ver este prodigio. Amén.
Tenga sus preguntas ahí también. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Hoy ya vemos muchos, pero quiero que se reúnan por grupos. Pero es que no quiero que se dispersen tanto. Vamos a hacerlo en parejas. ¿Listo? Sí, en parejas. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a nombrar. Aquí un grupo de 3. Entonces, Oscar, Mafe, Edwin, allá los 4, allá los 3, allá los 3 con Neidercito, una se Jan y Steven, allá las 3, mi hermana Gladys, pásese allá con Jesús los 4, aquí los 5, bueno ahí, los 5, aquí los 4, y Gabrielito y mi hermana Sandra, acompáñenlos allá atrás. No. Listo. Entonces, su mercedes van a estudiar la evidencia física en Hechos 8, 14 al 20. Hechos. ¿Ustedes? A ver, ustedes y ¿quiénes más? Y allá las amiguitas de atrás. Hechos 8, 14, 20. Y allá los amiguitos de atrás. Hechos, el grupo de Jesús. Hechos 8, 14 al 20. Evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. El grupo de mi hermana Nancy, el grupo de Claudia, el grupo de Dayan y Steven van a estudiar la evidencia física. Y el grupo de, ya van, de ustedes, de Lisette, van a estudiar la evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. Esto está difícil, pero Hechos 9:14, anótenlo, Dayan y Steven, Hechos 9:14, y anoten 1 Corintios 14:18. Sí, son dos. 1 Corintios 14:18, 1 Corintios 14:18, 1 Corintios 14:18 y Hechos 9:17. ¿Listo? Lo mismo, bueno. ¿Quiénes me faltan entonces? Listo. Los que me hacen falta por designar van a estudiar la evidencia física de Hechos 10, 44, 48. Hechos 10, 44, 48. Sí. ¿Ustedes hacen falta? ¿Cómo? Sí. ¿Y ustedes cuáles correspondió? ¿Saben qué? Se los voy a cambiar a ustedes. Hechos 19, 1:7. Hechos 19, 1:7. Sí, trabajen y busquen una evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de que fueron bautizados? Bueno, por si las moscas, tranquilos, yo les voy a mandar la guía. Respiren con profundidad, van a poder estudiar mejor, respiren.
¿Listo? 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 ¿Listos? ¿Listos? Bueno, entonces necesito un representante de cada grupo. Y nos vamos a ubicar así. Entonces, representantes de cada grupo, por favor, al frente. Un representante de cada grupo. Ustedes tienen Simón el Mago, ¿no? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Representantes. Bueno, ya hubo el primer. Ay, yo pensé que sí íbamos a. Si es que hombre valeroso. Listo, ya tenemos a la hermana Sandra. ¿Alguien más? Vamos, parecen. ¿Listos, listos, representantes? ¿Cuál te tocó? Listo, listo. ¿Falta alguien más? Falta muchos. De allá del equipo Vanessa, del equipo Dayan Steven, del equipo de Claudia Delio, de Jesús ya, de Nancy, el equipo de allá de mi hermanita. El equipo de Yuri. ¿Sí está Yuri? Ah, sí, allá está Yuri. Yo sí iba a decir. ¿Lista? A ti, Simón el Mago, ¿cierto? Me faltan. Último minuto. Dayan Steven. Claudia Delio. Neider, paredón, listo, Neider vino, empoderado, lleno del Espíritu Santo. ¿Listos? ¿Ustedes son? ¿Igual? ¿De cuál? No, Hechos 9 están allá con Lisette, entonces vayan con Lisette. ¿Y Neidercito, cuál te tocó? Ajá, y a ti también, ¿cierto? Corintios 14. Hechos. Sí, eso está correlacionado, creo. Bueno, háganle ahí, listo. Entonces los representantes van a tener un minuto por efectos de tiempo para ver sus descubrimientos y cuál fue la evidencia física en cada uno de los relatos. Pero para hacerlo entendible, me van a decir qué personajes habían en este relato, dónde aconteció, Jerusalén, Samaria, Judea, no sé, y qué sucedió. Hola, buenas noches. Bueno, en Hechos 9:14, Hechos 9:14 habla acerca de que Pablo recibe el don del Espíritu Santo, mas no habla nuevas lenguas, ¿sí? Y en 1 Corintios 14:18, pues nos muestra como el paralelismo de que ahí él dice, le dice a la congregación, más yo hablo lenguas que más, o sea, muchas lenguas que ustedes no conocen. Y en el 19 decía de que pues más valía él hablar 5 que se entendieran más 10.000 palabras que no entendiera nadie. Me gustaría agregar que respecto a lo de que la pastora pide, ¿no? Que la conversión de Saulo es en Damasco, y cuando él llega a Damasco pierde la vista por la visión del Señor Jesús y está ya 3 días de ayuno y dice que el Señor envía a Ananías para que ore por él y reciba el Espíritu Santo. Cuando Ananías ora por él,
lo primero que pasa es que él recibe la vista y dice que unas escamas le caen de los ojos. Y lo segundo es que recibe el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y como decía David, en el momento no se evidencia que reciba un don de lenguas o pase nada. Inmediatamente dice, y se levantó y se bautizó, técnicamente en agua, ¿no? Porque no se había bautizado. Pero lo que habla en Corintios es que él se justifica y dice, pero tengo que decirles que yo hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿sí? O sea, de pronto en el momento del bautismo no se habla de que hablar en lenguas, pero más adelante él mismo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo enseñaba que en ese momento no se le había cambiado el nombre de Pablo, se llamaba Saulo. Entonces el Espíritu Santo le dio la autoridad, le decía a Ananías, él tiene autoridad para aprender a los principales sacerdotes, porque instrumento era escogido, ya Pablo era escogido, entonces el anhelo del Espíritu Santo sobre él era que él hablara en lenguas. Entonces la evidencia física después es la 1 Corintios 14, 18, que decía que Pablo hablaba en lenguas más que todos nosotros. Es la evidencia física, pero él trataba de hacerlo de edificación para la iglesia, pero se contenía. Hablemos de Corintios 14. Muy bien. Entonces, para confirmar este grupo, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si Pablo hablaba en lenguas, ¿dónde lo recibió? ¿Cierto? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Sí lo recibió ahí? Me llama mucho la atención porque dice que Ananías le dijo a Saulo en ese momento que yo he venido para que recobres la vista y recibas al Espíritu Santo. ¿A qué se refería? A empoderar. Porque ¿qué pasó después de que Pablo recibió el Espíritu Santo? Díganmelo ustedes que estudiaron. Voy a predicar. Entendiendo Pentecostés, aunque la mención no es explícita, sabemos que Pablo habló en lenguas. ¿Dónde? Probablemente en ese momento cuando recibió el Espíritu Santo. Y dice que fueron abiertos sus ojos, se cayeron las escamas, pero no dice que recibiera el Espíritu Santo. Pero se intuye, porque si recibió lo uno, tiene que recibir lo otro, ¿sí? De pronto me salgo un poquito del tema, pero Pablo le escribe a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. O sea que él, digamos, enseña que también es un proceso que requiere un trabajo, ¿no? Listo, ténganlo ahí. Muy bien. Un aplauso para este grupo 9. Ténganlo ahí, preguntas al final. Gracias, grupo 9. Listo, ahora vamos aquí con el grupo Hechos 10. Hechos 8. Listo, Hechos 8. Nosotros estudiando, inicialmente están en Samaria, Felipe está en Samaria y llegan los apóstoles, son enviados desde Jerusalén, ellos reciben al Espíritu Santo, ellos oran por ellos y la manifestación física que vemos es que Simón quería el poder, él dice, denme el poder que ustedes tienen, a través de las señales y los milagros que veían que Felipe hacía para, digamos, que los que estaban ahí. Entonces, para nosotros esa es la evidencia física. Sí, prácticamente es eso. La señal que veían es eso. La imposición de manos, y que hay algo muy curioso, y es que uno de los discípulos le dijo a Simón fue que eso no se compraba con dinero, porque él creía que era una cosa así, pero realmente era el Espíritu Santo lo que había recibido y que fue algo mucho mejor. Bueno, pues para agregar de más, al parecer Pedro y Juan habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos no sabían que, en ese momento ellos experimentaron la imposición de manos, lo que dice ella, y pues obviamente Simón en su corazón, él era pues obviamente como esa codicia. Sí, él quería adquirir eso, pero pues obviamente para seguir engañando al pueblo. Es como para... Sí, no solamente quería agregar también que ahí en el versículo está claro lo que nos decías al comienzo, de que no solamente hay un bautismo, porque habla de que hasta ese momento, antes de que llegaran Pedro y Juan, enviados, habían sido bautizados solo en el nombre de Jesús. Y luego de que ellos llegaron, ahí sí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Para tener el grupo aquí, me parece importante hacerse preguntas aquí en este texto. ¿Ustedes qué creen que fue lo que vio Simón
que lo hizo codiciar eso que ellos tenían. Dice que cuando ellos llegaban, imponían las manos y sobre los que imponían recibían el Espíritu Santo. Y viéndolo Simón, lo codició. ¿Qué era? ¿Qué creen ustedes que era? El hablar en lenguas. Yo creo que Simón quedó igual que los que estaban en el día del Pentecostés. Estos están hablando otro idioma. Yo quiero eso. Quiero hacerlo para que cuando yo imponga manos, la gente también empiece a hablar otras lenguas. Se habla de un poder. Y si estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos visto en el Pentecostés y lo vamos a ver en los otros dos grupos, hay una evidencia de hablar en lenguas. Esto podría ser otra evidencia más de que ese poder que Simón vio y codició básicamente era el hablar en lenguas, corroborado con toda esta serie de versículos que vamos a seguir viendo. Entonces, muchas gracias, grupo. Un aplauso. Seguimos con este otro grupo. Buenas noches. Nuestro grupo tuvimos el privilegio de leer el versículo de Hechos 9, desde el capítulo 9, en donde pues la historia nos enseña donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió, habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y haya visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído muchos acerca de este nombre, ¿cuántos males has hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y ponieron sobre él las manos, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, lo que entendimos y lo que nos da a entender el Señor es que, a pesar del pasado que tenía Saulo y el proceso tan duro que había vivido, entonces él ya tenía, pues ahí lo dice la escritura, se encerró con el Señor 3 días y no bebió, no tomó nada. Pues no nos explica que en ayuno, pero eso es lo que entendemos. Se abstenió a alimentarse, y fue ahí donde tuvo la confrontación contra el pasado que tenía, y entonces ahí pudo recibir el llenamiento de lenguas, el de Dios. Entonces ahí fue como fue llenado del Espíritu Santo, y fue la redención que le dio a través de la visión a que él debía ser ya para ser lleno del Espíritu de Dios. Bueno, gloria al Señor. El siguiente versículo que a nosotros nos tocó, buenas noches, se encuentra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Entonces, como lo decía el hermanito Neider, podíamos mirar el inicio del predicador, ¿verdad? Y en este capítulo podemos ver el resultado de esa llenura. Y dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Así que podemos dar por entendido que el hermano Pablo, en ese orden de ideas, estaba lleno de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando recibe, en el capítulo que lee el hermano, era una persona que no había nacido de nuevo, sino que simplemente, como lo explicaba él, el Señor nos traía a colación de que posiblemente duró 3 días en donde realmente recapacitó y vio la necesidad que tenía de Cristo en su corazón,
para que cuando viniera el predicador realmente recibiera y dijera, realmente yo necesito ser salvo, y de ahí en adelante es salir comisionado. Y aquí como resultado lo podemos ver que hablaba más lenguas que todos la iglesia de los Corintios. Un aplauso fuerte para Steven. Me gusta lo que Steven y Neider dice, porque dice salir comisionado. Y nuevamente vemos una rectificación de que el bautismo del Espíritu Santo empodera. Porque dice la palabra del Señor, instrumento escogido me es este. Cuando Dios escogió a Pablo, lo dotó con el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer su obra. ¿Listo? Sigamos acá. Siguiente grupo. Bueno, buenas noches. A nosotros nos correspondió Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, una primera evidencia es cayó sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, derramamiento. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa es la evidencia física. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Ahí habla de recibir el Espíritu Santo, también como nosotros. Entonces allá ya habla del bautismo en agua, ¿verdad? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces pues tenemos claridad, los versículos son muy claros, estaban en la casa de Cornelio. Bueno, ahorita Sandra nos ayuda con quiénes estaban. Pero sí, las evidencias son muy explícitas, ¿cierto? Entonces dice que los oían, que fue derramado, que recibieron el Espíritu Santo y aparte de eso también se bautizaron en agua. Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, dice aquí la palabra de Dios en Hechos 10 que Pedro, obviamente él todavía no había llegado a la casa de Cornelio, él fue allá porque tuvo una visión del Espíritu Santo, o sea, Dios le dio una visión y era, bueno, lo que todos hemos leído, que un lienzo, que vino un lienzo del cielo y le dijo Dios que comiera y ahí había cosas que no debían comer, ¿sí? Entonces ahí el Señor le dio la visión de que tenía que ir a la casa de Cornelio y porque allí iban a haber personas que estaban circuncidadas pero también incircuncisos, ¿sí? Entonces aquí también el Señor nos dice que Él no hace excepción de personas. Otra cosita que yo puedo ver aquí es que Pedro fue enviado por Dios y Pedro estaba hablando la palabra de Dios, no estaba hablando de cualquier otra cosa, ni tampoco fue enviado a cualquier otra persona. Fue enviado un Pedro que antes de ser ungido fue el Pedro miedoso, el Pedro agresivo, ¿cierto? El Pedro que negó al Señor Jesucristo y Dios le dio un privilegio tan grande porque después de que él fue empoderado con el Espíritu Santo, fue lleno y fue investido, Dios lo pudo enviar para también poder investir a otros, no Pedro, sino el Espíritu Santo, pero a través de Pedro, de sus palabras que él hablaba, porque era palabra de Dios, ellos pudieron ser llenos y pudieron hablar en lenguas también. Otra cosa que yo veo aquí es que Dios le mostró a Pedro que fuera, ¿sí? Y no lo envió a cualquier parte. Dice el versículo, perdón, se me perdió. Dice el 26, dice, más Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Bueno, alguien que vino a postrarse ahí, él le dijo, no, levántese, yo no soy Dios. Dice, y les dijo, vosotros sabéis, no, perdón. Ya, al 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Ahí fue cuando Pedro le dijo que no lo hiciera. ¿Qué pasó aquí? Dios no envió a Pedro a cualquier parte. Dios lo envió a donde había un hombre que estaba anhelando. Dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios
y que amaba y quería. Y entonces él convocó a su familia, a sus amigos, y entonces todos estaban así como esperando. Entonces el Espíritu Santo, Dios envió al Espíritu Santo porque era muy anhelado allí, ¿sí? Entonces no lo envió a cualquier persona, sino allí donde lo estaban esperando. Entonces por eso se dio este hecho físico de que fue primero derramado el Espíritu Santo y fue el bautizo en lenguas, ¿sí? Y después vino el bautizo en agua. O sea, ahí miramos que Dios hace como quiere. Nosotros no podemos decirle, Señor, ¿y por qué así? No. O sea, es como Dios quiere, ¿sí? Y cuando Dios quiere, y usa a quien Dios quiere y al que se disponga. Un aplauso para nuestro grupo número 10, Hechos 10. ¿De qué resaltó aquí? Cayó el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo y por acá dice, se derramó el Espíritu Santo, de nuevo, son sinónimos de bautismo en el Espíritu. Es decir, que esos términos, como les he dicho anteriormente, son sinónimos. Por tanto, cuando también se habla de que Pablo recibió el Espíritu Santo, así como cuando recibieron los gentiles el Espíritu Santo, se intuye que recibieron el hablar en lenguas, o sea, que se manifestó mediante el hablar en lenguas. Y si no fuese por Hechos 10, la doctrina pentecostal actual de nosotros como comunidad, perdón la expresión, gentil, porque nosotros no somos judíos, somos colombianos, no tendríamos derecho a tener, o mejor, el privilegio, mejor es la expresión, a ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. ¿Por qué hoy en día seguimos hablando en lenguas? Por Hechos 10. Es así de simple. Si cayó en la casa de Cornelio, donde habían gentiles, el mismo espíritu de ese tiempo es el mismo espíritu de hoy en día. Y cae en esta misma iglesia, tal cual como pudo caer allá. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Recíbalo. Vamos a terminar. Bueno, a nosotras nos correspondió Hechos 19, 1 al 7. Entonces el panorama es que creo que está Pablo en su tercer viaje ya y llega a Éfeso, donde había estado Apolos anteriormente y había predicado, pero ya no estaba ahí, estaba en Corinto. Entonces les pregunta a unos discípulos, que eran como 12 más o menos, y les dice que si habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ¿qué dijeron? ¿Quién es ese? ¿No sabe quién soy yo? ¿Quién es ese? No sabían ni quién era el Espíritu Santo. Entonces dice, bueno, que Pablo les dice que habían recibido el bautismo de Juan, que era el de arrepentimiento, pero que Juan mismo había anunciado que venía uno después de él y que los iba a bautizar en fuego, ¿cierto? Entonces, o que él le iba a alistar el camino para Cristo. Entonces, después de eso, pues los bautiza en el nombre de Jesucristo y impone manos sobre ellos. ¿Y qué pasó? Recibieron al Espíritu Santo, dice ahí, y hablaron en lenguas y profetizaron. Bueno, buenas noches. Acá vamos a aportar un poquito más nuestro grupo y claramente la pregunta que nos hizo la pastora o el tema merita es evidencias físicas del Espíritu Santo. Acá la hermana ya explicó claramente que Pablo llega a Éfeso y hace una pregunta y contestan los ciertos discípulos que no conocían del Espíritu Santo, pero acá nosotros hallamos unas evidencias físicas. Una de ellas fue el bautismo en agua, porque ellos se referían a que ellos habían recibido un bautismo, pero en agua. Otra que quisimos como aportar ahí fue evidencia también de arrepentimiento. Es cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos del pecado. Pienso yo que eso es una evidencia física cuando el Espíritu Santo nos coloca como el querer, como el hacer, y Él es el que nos muestra, nos revela el pecado y por tanto nos separamos. Otra evidencia física, la cual la hermana dice que luego de hacer esa pregunta Pablo imponiendo las manos, vemos otra evidencia física que fue imposición de manos. Pablo impuso sus manos y automáticamente los ciertos discípulos recibieron el Espíritu Santo. Otra evidencia física para que ellos recibieron el Espíritu Santo,
La evidencia física que encontramos fue profetizar. Esa fue las evidencias que encontramos, las físicas. Bueno. Después de eso, Pablo dice que habló con denuedo durante 3 horas y que luego hizo muchos milagros en nombre de Dios. Bueno, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Honestamente, esta clase de darla en 2 horas, vamos a vuelo de pájaro, realmente. Y sé que de pronto quedan muchas dudas y demás, pero quiero entrar entonces a tocar un tema que me parece muy importante y es el controvertido Primera de Corintios, pasaje en Primera de Corintios 14. Principalmente el 14, que es como el más controversias tiene. Pero en este punto quiero hacer una claridad. Recuerden que había dicho que al bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, bueno, aquí, lo voy a poner así. Aquí voy a poner bautismo y acá voy a poner don de lenguas. El bautismo en sí no es hablar en lenguas, quiero que quede muy claro. El bautismo no es hablar en lenguas. La manifestación física, según lo que hemos visto y según la doctrina de esta iglesia, particularmente del Ministerio de Renovación de Palabra y Vida, es el hablar en lenguas. Es una manifestación. ¿Listo? Cuando se habla del don del Espíritu Santo en el bautismo, se utiliza, ¿qué se me hizo el pastor? Preciso. Que se vea la transmisión. Se habla de dorea, palabra griega para referir el don del Espíritu Santo o la dádiva de Dios, porque en el bautismo del Espíritu Santo se recibe el poder y la investidura del Espíritu Santo. Por eso se utiliza esta palabra. Así que esta manifestación difiere del don de lenguas, porque esta manifestación simplemente es algo físico que ocurre dentro del bautismo. Pero cuando hablamos del don de lenguas, hacemos alusión a un compendio que Pablo llama los carismas en griego. Y los carismas son los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Por tanto, hay una diferenciación entre el hablar en lenguas en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas en el don de lenguas. Cuando veíamos, por ejemplo, en Primera de Corintios, la que mencionamos de Pablo, que hablaba muchas lenguas, él hace alusión también a esto, al don. Ahora sí, entremos en materia. Hasta ahí vamos, con esa pequeña diferenciación. Vamos a hablar entonces de este carisma o charisma del Espíritu Santo. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, no es algo del hombre. Y recibí una pregunta que me decía, yo tengo dudas porque algunos pastores, no de pronto, no solo en esta congregación de pronto, sino en otras congregaciones que yo también he escuchado, tienen un tiempo en la oración de la iglesia y dice, si usted habla en lenguas, este es el momento, hablemos todos en lenguas. ¿Lo ha escuchado alguna vez en esta iglesia o en otra iglesia? ¿Sí? Listo. ¿Por qué sería esto? Para empezar, digamos que tiene que haber un orden litúrgico, del que voy a hablar más adelante, pero en segundo, tal vez la expresión no es la adecuada. ¿Por qué? Porque en efecto, el don del Espíritu Santo es una dádiva y por consiguiente nosotros lo tenemos que ver como un regalo precioso. Pero la expresión adecuada, ¿cuál sí podría ser? Y lo vamos a ver en el propósito del don de las lenguas. La expresión adecuada sería, si usted siente que el Espíritu Santo lo lleva a hablar lenguas junto a nosotros para edificación, hágalo. Esa es la expresión adecuada. Pero no hay, digamos como tal, alguna cosa que obstaculice que como iglesia podamos hablar en lenguas. Ya lo vimos. Lo primero es que públicamente lo podemos hacer por señalar a los incrédulos. Ahora sí vamos a analizar esta serie de compendios en Primera de Corintios que son bien particulares. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Dudas? Anoten sus dudas porque ya nos queda poco tiempo. Listo.
Dice 1 Corintios 12, 1. Listo, partamos a raíz de ahí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los carismas, que como les decía, se difieren del dorea, que es el don del Espíritu Santo en el bautismo. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llamándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hace esa claridad Pablo. O sea que si usted está en esta iglesia y usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Desde su conversión. Pero sigue diciendo, ahora bien, además de la conversión, también hay algo más. Y es la diversidad de los dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que hay dones diversos, pero quien opera en el cuerpo de Cristo, quien hace la obra milagrosa y sobrenatural en el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Pablo hace mención de que hay diferenciación de ministerios, de dones y de operaciones. No me voy a centrar en estos dos, me voy a centrar en el don de las lenguas principalmente. Pero dice que cada manifestación es para provecho de la iglesia. Por tanto, los dones son para provecho, para aprovechamiento, para edificación. Amén. Hasta ahí vamos. Listo. Entonces empieza hablando. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, yo no sé usted, pero si uno lo interpreta literalmente, puede estar diciendo a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Y nótese aquí, diversos géneros de lenguas, o sea que no se habla solamente una lengua. Y o sea que no solamente nos limitamos a lenguas también humanas, sino también puede haber otro tipo de lenguas, como las de Corintios 13, que son lenguas angélicas. Amén, téngalo ahí. Y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere, que era lo que la hermana Sandra decía. ¿Por qué fueron bautizados en el Espíritu Santo los gentiles en Hechos 10? Porque así lo quiso el Espíritu Santo. ¿Por qué usted es bautizado en el Espíritu? Porque así lo quiso el Espíritu Santo. Si usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo más bien, o si usted quiere un don, pues pídaselo. Él tomará la decisión si finalmente se lo da o no, pero pídaselo. Y le dejo la motivación de la viuda con el juez injusto. Sea intenso. Es que llevo muchos años y muchos años he pedido y nada que recibo el don. Hermano, persista, siga siendo intenso, no se desanime. ¿Qué tal Dios quiera probar su fe en ese sentido? Sigue diciendo versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Atentos aquí Pablo no está hablando del bautismo en el Espíritu, sino está haciendo énfasis en el bautismo en Cristo. ¿Y qué es el bautismo en Cristo? El arrepentimiento. Entonces más o menos está diciendo, por un solo Espíritu nos convertimos en un solo cuerpo, nos convertimos en Cristo. Eso quiere decir el griego de esa palabra, nos convertimos a Cristo, somos un cuerpo con Cristo. Pero aquí no está tocando el bautismo del Espíritu Santo. Y me gusta porque voy a adelantarme un poco más para no dar muchas largas. A 29, versículo 29, 1 Corintios 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiero hacer una claridad aquí, y es que no existe, de pronto se nos ha metido en la mente o de pronto hemos tenido una interpretación de que existe un orden para los dones o un orden para los ministerios. Entonces creemos que si es apóstol está por encima del profeta o por encima del maestro, y tal vez el último por allá, el evangelista.
¿Alguna vez usted ha sentido que se nos ha hecho creer eso como iglesia? Que el apóstol y de pronto el evangelista o de pronto el maestro. Para empezar, ese pensamiento, con todo respeto, viene de la iglesia del segundo siglo, más bien de la iglesia casi del tercer siglo, cuando se unió el imperio romano a la iglesia y se creó una iglesia, jerárquica. Gracias. Entonces, por eso es que pensamos que el apóstol, casi a la orden del emperador, y con todo respeto, perdónenme, hablando de esta iglesia de ese siglo, del papa, y después vienen los súbditos. Pero apóstoles, evangelistas, maestros y todos ellos son igual de importantes para Dios. Igual. No son más que otros. El pastor no es más que el maestro. El maestro no es menos que el evangelista. Son iguales. Pero cada uno cumple una función importante. Y de pronto en la función es donde se ve de pronto la jerarquía o demás, ¿cierto? Pero es en cuanto a función. Listo, teniendo en cuenta eso, si no hay ministerios superiores, tampoco hay dones superiores. Aquí Pablo no está haciendo no sé cómo decirlo en otros términos, aquí Pablo no está diciendo desechen el don de lenguas. Por el contrario, está exponiendo casi lo mismo de los ministerios, pero ¿qué está haciendo? Estableciendo orden. Y quiero en estos cortos minutos hablar un poco del contexto de la iglesia de Corintios. Las cartas fueron escritas, sí, para edificación de todos nosotros, pero fue dirigida a una iglesia en particular, que era la iglesia que se ubicaba en Corintios. ¿Qué características tenía la iglesia de Corintios? Le voy a preguntar a la pastora Azucena, que está allá, que me ayude. Pastora Azucena. Era una iglesia desordenada, chismosa, estaban en contiendas, tenían como problemas de inmoralidad sexual. Lo que pasa es que, geográficamente Corinto está ubicado en un punto neurálgico de comercio. Entonces allá llegaba de todo, de todas partes. Y entonces llegaban cualquier cantidad de ideologías también. Y entonces, pues obviamente como el evangelio se empezó a expandir y el mover de Dios se dio mucho ahí en esa iglesia, pues ellos empezaron a admitir de todo un poco también. Y entonces se armó mucho desorden y ahí se volvieron glotones, se volvieron bebedores, dañaron la Santa Cena, porque la Santa Cena pues era algo para conmemorar la muerte, resurrección y la venida del Señor. Pero ellos la dañaron porque empezaron a haber envidias entre ellos y venga, usted sirvió esto, entonces yo en la próxima cena voy a servir esto más y el otro entonces yo voy a servir más y yo voy a llevar trago y se volvieron borrachos, así los llama el apóstol Pablo, borrachos, bebedores, glotones, porque bueno, se volvieron un desorden los corintios. Entonces por eso su primera carta es una exhortación muy fuerte a todo eso, pero era muy rica en dones, que era, pues como los dones son irrevocables, entonces era algo que chocaba mucho y daba muy mal testimonio, que la iglesia se moviera en los dones, pero que a la vez fuera tan carnal. Porque esta explicación, para darme a tiempo de hacerles el mapa. Corintios quedaba en el Istmo, aquí. Era un puerto marítimo, de todas partes del mundo llegaban corintios. Por consiguiente, ¿sabían ustedes que había 12 templos consagrados a dioses griegos helénicos? Pero había un templo particular que tenía 1000 prostitutas. ¿Usted se imagina eso? Así que, por eso, en ese contexto de pecado, donde había un término para hacer de las suyas en Corintios, y era corintianizar, que básicamente era, no sé, descualquierarse, coloquialmente hablando en Colombia, pues eso se infiltró en la iglesia. Imagínense gente llena de dones, pero sin el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que pasaba? Y me gusta mucho porque para resumir estos temas, cuando hablamos de la cena del Señor, ¿por qué Pablo habla
de procurar los dones mejores. ¿Acaso el don de lenguas no es mejor? Pablo está diciendo, procuren los dones mejores que edifiquen esta iglesia en Corintios. Y en ese momento el hablar en lenguas tal vez no era el más propicio para ellos, porque como todos hablaban en lenguas, no se predicaba el evangelio de Jesús. No se les estaba diciendo que la borrachera, que la fornicación, que el adulterio, que la prostitución era pecado. Entonces entraba bien perfectamente una prostituta a la iglesia, empezaban todos a hablar en lenguas, todos en un desorden, y así como entraba la prostituta, salía. ¿Qué se llevó esa mujer? Por eso Pablo dice, procuren profetizar. Y profetizar no es otra cosa más que hablar la voluntad de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando profetizamos, hablamos la palabra de Dios. Y respecto a esto, yo también me pregunto, y si usted viene de otra iglesia, ¿qué don es el mejor para su iglesia? Recuerden, procuren los dones mejores, pero para edificación de su casa. ¿Qué don sería en su caso y en su iglesia mejor? Tal vez se necesitará palabra de ciencia, tal vez se necesitará don de fe, y tal vez eso hace mucha falta actualmente, el don de fe, porque nos hemos vuelto incrédulos para creer. Si no creemos en la manifestación del Espíritu Santo, si no creemos en el hablar en lenguas, perdón, pero yo creo que tampoco vamos a creer ni en las sanidades, ni en el don de ciencias, ni en el don de profecía, ni en ningún otro don. Recuerden, Pablo lo que hacía con esta lista no era categorizar por importancia, sino simplemente enumerar o nombrar la cantidad de dones que habían. Lo estaba poniendo uno sobre otro. Y cuando habla de la preeminencia en el amor, se está hablando, dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y para que usted lo estudie en su casa, cuando usted lee la institución de la cena del Señor, Pablo habla de tomar indignamente la cena del Señor. Y está hablando que cada quien se ponga a cuentas con su hermano, ¿verdad? Si alguno, permítame acá, cuando dice, si hermanos míos, cuando os reunáis a coméis, esperaos unos a otros. ¿Por qué? Porque eran unos glotones, no esperaban. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que os reunáis, para que no os reunáis para juicio. Y también habla de ponerse a cuentas con su hermano. Por eso aquí en esta iglesia le hacía falta el amor. Y por eso él decía, si ustedes pueden hablar la cantidad de lenguas que quieran, pero si no hay amor, en esta iglesia las lenguas no les van a edificar. Pero en ningún momento el motivo de Pablo era despreciar las lenguas, sacarlas de la iglesia. Por el contrario, dice, hágase todo en orden. Orden es lo que está hablando Pablo. Orden. Por eso él dice que si alguien habla en lenguas, que haya quien profetice o quien interprete, para edificación de todos. Para el incrédulo, señal, pero también para el creyente, de edificación. Y en ese contexto es que nos encontramos con 1 Corintios 14. Seguid el amor a una iglesia donde no había amor, donde eran egoístas y ávaros y cada uno buscaba lo suyo, y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, Corintios, procuren profetizar, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino para Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tengo poco tiempo, pero quiero ser enfática en algo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, anote esta cita por favor para que usted la tenga en cuenta y la estudie, y dice que él quería que todos hablaran en lenguas. Así que si él pretende eso o quería eso, dicho por él mismo que escribió esta misma epístola, pues yo pienso que en los días de hoy es necesario que todos hablemos en lenguas. Permítame un segundo. Bueno, le quedo viendo la cita, pero bueno, ¿para qué se habla en lenguas? Rápidamente. Lo primero, ¿para qué se habla en lenguas? Es para edificación del creyente. 1 Corintios 14, 4, que estamos ahí leyendo. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es para edificación del creyente, ténganlo ahí.
¿Para qué más? Se alaba y se glorifica a Dios, se habla de las maravillas de Dios. Cuando la lengua es interpretada, dice Hechos 2:11 y Hechos 10:46 que se alaba y se glorifica a Dios, se magnifica a Dios, se le da honra, se le da poder. Tercero, ¿para qué más? El Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a las lenguas, el hablar en lenguas. Romanos 8:26 dice que el Espíritu de Dios, que es como que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles refieren particularmente al hablar en lenguas, para edificación de nosotros. Intercede para que hagamos la voluntad de Dios. Y me gusta este cuarto, fortalece al creyente. Usted tiene de pronto una lucha en su naturalidad, en su humanidad, en su carne, una lucha contra el pecado. Anhele hablar en lenguas, anhélelo, porque así usted va a poder estar fortalecido en el Espíritu. Dice Efesios 6, ¿cierto? Las armas espirituales, ¿cierto? Habla de las armas espirituales, pero dice Efesios 6 que oremos en el Espíritu en todo tiempo. Y tal vez no me da mucho lugar para contrastar cuántas veces se habla de en el Espíritu para referirse a las lenguas, y no solo lo hace, digamos que la doctrina paulina, sino también Judas emplea el término orar en el Espíritu para referirse al hablar en lenguas, pero en Efesios dice que esto es para fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para eso se habla en lenguas. Y quinto, nos da una respuesta. Efesios 6:18 también dice, le voy a pedir ahí a Celeste, ayúdame Celeste, Efesios 6:18, rápidamente, porque se me acabó el tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dicen los estudiosos que cuando usted necesite una respuesta, Celeste, ponme por favor ahí Mateo, ya va. Mateo 10:20. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si usted quiere una respuesta, pídasela al Espíritu Santo. Y para eso necesita orar en el Espíritu, como lo dice Efesios 6:18. ¿Y cómo lo va a hacer? Hablando en lenguas, para edificación a usted mismo. Si quiere respuestas, ahí está. El Espíritu Santo puede dárselas a través de esa edificación. Y finalmente, resistir el pecado. Y me gusta mucho esta, porque ¿cómo usted va a resistir al adulterio? ¿Cómo usted va a resistir a la fornicación? ¿Cómo usted va a resistir de pronto a robar, a hurtar? ¿Cómo usted va a resistir a estos pecados? Judas 1, bueno, pues Judas solo tiene uno. 1:20, sí. Judas 1:19, primeramente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que tienen un pecado sensual, que no tienen al Espíritu Santo. 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en qué? Y como le mencioné, cuando la doctrina de los apóstoles habla en orando en el Espíritu, está haciendo énfasis de orar en lenguas, en el Espíritu. Pablo lo dice bien en Corintios. Oraré con entendimiento, pero oraré en el Espíritu, específicamente refiriéndose al hablar en lenguas. Pastor, ¿qué hago? Les cedo el tiempo. Dime. Sí, entonces digamos que preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, vamos a hacer un pequeño paredón de preguntas. Perdónenme, yo les dije este tema es densísimo, pero bueno. ¿El hablar en lenguas es únicamente hablar en lenguas o puede traer símbolos? Escritura, como en hebreo. ¿Se puede? Es una buena pregunta. Inicialmente no hay una evidencia bíblica acerca de eso. Se habla de glosolalia porque gloso es hablar, pero no se habla de criptolalia.
entonces pues no, cripto de escritura, no creería que sea, o sea, que haya una evidencia bíblica como tal. Sí, allá tengo otra pregunta. Entonces yo no sabría decirte. Es que me llega a la mente cuando están en la fiesta utilizando los utensilios del templo y dice maque o teque, bueno, no me acuerdo. Entonces son letras que no las interpreta sino el profeta. Entonces no sé si sería como una respuesta a esa. Es una excelente. ¿Tú la quieres responder? Bueno. Eso es Daniel capítulo, si no estoy mal, 4 o 5, cuando aparece una mano y escribe en el muro. Yo creo, porque nadie sabía interpretar eso, pero en Daniel estaba el Espíritu de Dios y de hecho cuando él mira, él ora y él entiende en el Espíritu. O sea, podemos entender que Daniel en ese momento tuvo una interpretación de una lengua que nadie la podía entender. Entonces yo creo que ahí tenía el don de interpretación de esa lengua angelical que está en ese momento. Pero a eso le agrego una cosa, Lisette. El dedo que las escribió no fue un dedo humano. Y recordemos que en la Biblia la tipología del dedo de Dios hace alusión al Espíritu Santo. Por tanto, eran las lenguas del Espíritu Santo. Sí. Ahora, si la Biblia es explícita, son lenguas nuevas. Jesús dijo en Marcos 16, 17, y hablarán lenguas nuevas. No está escribiendo, o sea, no es explícito y escribirán lenguas nuevas. Ahora, si usted escribe en hebreo o en griego, qué bendición. Quizás el Espíritu Santo que está usted lo dirige a hacer ese tipo de cosas. O es otro tipo de cosas. Pero la Biblia es explícita cuando se habla de hablar en lenguas. ¿Otra pregunta? Sí. El dedo es un símbolo del Espíritu Santo. Recuerde Éxodo 20. El dedo escribió las leyes allá, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Moisés? Vino y la rompió. Y después le tocó a Moisés, en el segundo subió al monte, escribirlos él mismo. ¿Otra pregunta? Voy, Harold. Esa es una muy buena pregunta. Hemos visto el día de hoy exponiendo bíblicamente que la evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esa doctrina no solo es la nuestra en este momento, sino también es la doctrina de las asambleas de Dios, digamos que es la doctrina de muchas de las iglesias. Sin embargo, recuerde, una cosa es ser bautizado en el Espíritu y otra cosa es ser sellado por el Espíritu, cuando usted y yo nacemos de nuevo. Si usted en este momento aún no ha recibido el don de lenguas y se siente quizás que no ha sido bautizado en el Espíritu, pues ¿cuál es o por qué estamos haciendo esta clase? Para que usted anhele ser bautizado en el Espíritu Santo. Recuerde que el Señor nos bautiza y, como dice Efesios 5, nos llena de su Santo Espíritu para que usted tenga esa unción, esa comisión, esa, como dice ahí en Éxodo 7, comisionados para el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Pensaríamos nosotros en esta primera instancia, según lo que vimos el día de hoy, que la verdad lo estamos todavía pensando? Que tenemos argumentos que dice que sí, tenemos argumentos que dice que no. Steven y Ayan. Yo pienso que no es necesario tener el don de lenguas, porque ya la condición lo está diciendo. El que tenga el Espíritu Santo no negará a Cristo, ¿no? Ni lo llamará anatema, sino lo llamará Señor. Y es que los dones son 9, ¿cierto? Entonces dice, pidan, ¿cierto? Pero no, eso no quiere decir que vayan a tener todos. Entonces, no, el que no hable en lenguas no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo o lo haya recibido. Y recuerden que estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo como investidura o empoderamiento, no como la obra
de la salvación en el nuevo creyente. El nuevo nacimiento se da por el Espíritu, nacido del Espíritu. Entonces, el que hace el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted está convencido de que Jesucristo es su Señor y no peca, o procura no pecar por santidad, usted tiene el Espíritu Santo como las arras de su salvación. Es decir, usted es salvo. Pero, ahí vamos, necesita poder. ¿Poder para qué? Para cumplir la gran comisión. No para trabajar, no para ser buen papá, no para ser buen maestro, para predicar y llevar el evangelio. Respecto a lo que decía Estiviñón, 1 Corintios 12:3 dice que nadie le puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Entonces creo que la pregunta que hace Harold es, ¿usted tiene el Espíritu Santo o no? Claramente cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, recibimos al Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y creemos que esa evidencia se da con hablar en lenguas. Escuchábamos un caso muy puntual con mi esposa, que había una persona que habló en lenguas el día que fue bautizada, pero nunca más volvió a hablar en lenguas. Y entonces la pregunta era, ¿por qué pasa este tipo de cosas? ¿O cómo lo podemos explicar? Entonces hay una cosa que es la evidencia del bautismo en el Espíritu, y otra cosa es el don de hablar en lenguas. Mándela, hermano. Bueno, primeramente, porque bíblicamente así se hizo, digamos, esa es la evidencia que cuando miramos desde Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, recuerde que en Éfeso ellos habían recibido el bautismo en agua, o sea, Apolos había hecho muy bien su trabajo, pero aún no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Llega el apóstol Pablo y ¿qué hace? Ora por ellos, y la evidencia física que nos habla la Biblia explícitamente, quizás para que nosotros lo entendamos, es que ellos reciben el Espíritu Santo y hablan nuevas lenguas. ¿Por qué ese don específico hace parte, digamos, que la experiencia del bautismo en el Espíritu? Pues así es como la Biblia lo está expresando, pero ciertamente es algo sobrenatural que respuestas muy, digamos, 100% puntuales, pues claramente es el estudio que hasta aquí hemos hecho. Listo, termino con esto. Recuerde que las lenguas es una profecía también de Dios. Cuando usted lee Isaías capítulo 28, el versículo 11, 12 y 13, se habla Isaías que iba a haber un lenguaje de tartamudos y que el pueblo no iba a entender, pero que esto iba a ser para edificación porque iban a tener reposo ahí en aquel lugar. Eso se cumplió que hasta en Hechos capítulo 2. Entonces digamos que muy puntual, aún Isaías habla de este lenguaje y creo que es un poquito osado porque dice que va a ser de tartamudos. Entonces digamos que respecto a por qué muy puntual ese, digamos, en el caso muy puntual del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, hay muchas personas que hablamos en lenguas. ¿Cuál es la necesidad? Como decía mi esposa, ¿cuáles pidan los mejores? En este momento es que el Señor nos dé el don de interpretación de lenguas. No hay que cesarlo, sino por el contrario hay que aumentarlo. Y usted ayúdenos a orar, Señor, dame esa interpretación de lenguas. En mi caso muy puntual, el domingo, por ejemplo, muy particular, hubo una liberación. Entonces al inicio empezamos a orar y se manifestó el demonio, pero yo no sabía qué había ahí. Y el don de lenguas es para que mi espíritu se fortalezca. Es donde mi espíritu habla con Dios porque yo no sé pedir como os conviene. Empecé a hablar en lenguas y ¿qué pasó? Las lenguas no reprenden al diablo o no echan fuera al demonio porque es en la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero cuando yo hablé en lenguas, el Espíritu Santo me mostró qué había ahí adentro.
Y ya cuando yo identifiqué por medio del espíritu, ahí había un espíritu de brujería, que yo no lo había percibido al principio. Ahí había hechicería. Cuando venga el espíritu, y no solo eso, cuando usted habla en lenguas, Dios nos da visión. Entonces me dio una visión que le habían lavado en riegos. Apenas yo hablo, ¿qué pasó? Bueno, hablo lo que el espíritu me mostró, pues ahí fue libre esta persona, empezó a gritar, empezó a hacer de todo, pero yo no sabía ahí. Entonces, ¿qué hace? Cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu es edificado. ¿Qué pasa cuando la carne está, en ese momento mi carne está ahí luchando? Pues mi carne ahí, es más, me confundió, porque yo dije, esta está siendo bautizada en el espíritu, porque empezó hasta a temblar. Mi carne dijo, está siendo bautizada, pero mi espíritu dijo, engaño, mentira. Y ahí simplemente yo le hago caso al espíritu. Los domingos yo oro en lenguas y me empieza a mostrar la condición de cada persona. Y digo, hay una persona que se siente asá. Entonces quizás hay una interpretación de lenguas y el Señor me permite orar por las personas. Ahora, en el caso muy puntual de 1 Corintios, el capítulo 13, cuando el apóstol Pablo nos habla que usted y yo podemos, ¿cómo es la palabra? Bueno, como, Señor, sujetar al Espíritu Santo. Lo que pasa es que en esta iglesia los servicios habían 4 profetas, el espíritu humano, y todos empezaban a hablar en lenguas. Entonces usted imagínese, la persona entra y usted empieza a hablar en lenguas. Le dice dónde queda el baño y usted le habla en lenguas. Empiezan a cantar en lenguas y todo el servicio en lenguas. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está aconsejando, espere, hágalo en orden, cada quien tiene su tiempo. Y claramente no había palabra, entonces profeticen. En ese estudio estamos, amado hermano. Bueno, quiero complementar una cosita ahí al pastor Harold. Recuerden la distinción entre dorea y harisma. Harisma es los 9 dones del Espíritu Santo. En el griego se habla así. El idioma griego es un idioma un poco complejo porque la interpretación es muy diversa y variada. Y pues bueno, han pasado 2000 años para llegar a interpretar una lengua antigua. Pero el dorea permite saber que puede haber un don del Espíritu Santo como dádiva de Dios que se manifiesta físicamente. Cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, se recibe el dorea de Dios. Cuando se recibe el don de lengua, se recibe el harisma de Dios. Ahora, muchos cesacionalistas dicen que solo los apóstoles y hasta Pablo pudieron ser parte de los dones de Dios y de ahí para adelante ningún otro. Y argumentan que es que Jesús no habló en lenguas, pero la Biblia no nos evidencia si habló en lenguas o también no nos evidencia si no habló en lenguas. Entonces quiero que lo tengamos claro. Si usted no habla en lenguas, anhélelo. Yo creo personalmente que es el don que abre los siguientes dones. ¿Por qué le digo eso? Porque usted no sabe pedir como os conviene. Y le tengo un reto para esta semana para los que hablamos en lenguas. Procure hablar mínimo 10 minutos en lenguas. Usted ahí cierre sus ojos y empiece a hablar en lenguas. Y créame que el Señor, bueno, cuando usted habla en lenguas fortalece su espíritu. Primero calla ese ruido inmundo allá de afuera de que no hay trabajo, de que no hay empleo, de que usted no tiene nada, que usted no sirve para nada. Fortalece su espíritu. Y David en 1 Samuel capítulo 30, cuando vinieron allí los amalecitas, se llevaron todos, dice que él fortalecía su espíritu. Claro, los amigos de él lo querían coger a piedra, pero cuando usted y yo fortalecemos el espíritu por medio de hablar en lenguas, usted puede ser sensible a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿el reto cuál es de esta semana? 10 minutos diarios a hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Para los que no hablan en lenguas, se nos acabó el tiempo, perdónenos. Si usted no habla en lenguas, el día domingo, sea humilde, pase adelante. Y en uno de los servicios, cuando estemos adorando a Dios, hermano, oramos por usted y anhelamos. Tengo un testimonio, Daniela, la niña del Renova TV, quería hablar en lenguas. Pastor, yo quiero hablar en lenguas. Entonces le dijimos, ayune y pida con todo su corazón hablar en lenguas. Ayunó 3 días, miércoles, jueves, viernes, creo que sábado y domingo, bueno, no sé. El domingo con esa hambre llegó temprano, con todo su corazón a recibir. El domingo pasó y en el momento de la administración, nosotros por obediencia y con fe impusimos nuestras manos y vaya sorpresa que está feliz, recibió el don del Espíritu Santo. Está hablando en lenguas y le pregunté el domingo, ¿y si está hablando en lenguas? Y me dijo, pastor, todos los días y estoy feliz. Hermano, hay que anhelarlo.
¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya para terminar, si tiene preguntas, hagamos una cosa. Usted tiene el contacto del pastor Harold, ¿cierto? Envíeselas al pastor Harold y nosotros vamos a responder esas preguntas de pronto en una transmisión en vivo, de pronto en video. Por allá yo vi que Eli tenía una pregunta, por acá había otra pregunta. Entonces manden las preguntas, por favor, al pastor Harold. Y vamos a intentar responder eso porque por tiempo pues ya estamos como muy cortos. Entonces vamos a orar. ¿Cuál es la necesidad de nosotros como iglesia muy puntual? Necesitamos que usted y yo oremos por el don de interpretación de lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Si quizás usted es de esas personas que se incomoda porque estamos orando mucho en lenguas y usted no entiende y usted quisiera, pues hermano, dígale: Señor, dame esa interpretación. En este momento, si yo quisiera, puedo estar hablando en lenguas porque es el don que Dios me ha regalado. Así mismo yo creo que debe ser el don de interpretación de lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que afilar el don de Dios. Levántese, por favor, vamos a orar para quedar despedidos. Saque esa ofrenda especial. Recuerde que estas clases no se cobran, sino es por amor y agradecimiento, para poder cubrir la necesidad también de la congregación. Tenemos 2 semanas para recogerlo del impuesto y bueno, Dios es bueno. Ya estamos a un pelito, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por permitir hablar de este tema, de este hermoso tema. Te pido, Señor, que aquellas personas que quizás no han tenido esa experiencia de hablar en lenguas, que lo han anhelado por mucho tiempo, por muchos años, y quizás aún no ha sido el momento, te pido que aumentes su fe, Señor, que aún tengan esa pasión por hacerlo, Padre amado, porque tu palabra declara en Santiago 1:5 que si alguno es falto de sabiduría, y puedo aplicarlo, si alguno es falto del don de Dios, si alguno es falto de hablar en lenguas, que la pida, porque tú no tienes ningún reproche en por qué no dárnoslo. Por eso dice allí: pídalo, pero pídalo con fe. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, dale fe a mis hermanos, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser parte de esta buena dádiva y este don perfecto. Y oro, Señor, por la interpretación de lenguas, Señor. Danos, Señor, revístanos, la iglesia lo necesita, Señor amado. Por favor, danos discernimiento de espíritus. Permítenos, Señor, ser intérpretes de tus lenguas angelicales, Padre amado, para que esta iglesia pueda ser edificada, Señor, en cada servicio. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que estas personas que han venido en esta noche puedan recibir el don de Dios, recibir, Señor, poder hablar en lenguas, el don de lenguas y interpretación de lenguas, Padre amado. Oro por este servicio del domingo, Señor, que cuando oremos e impongamos nuestras manos en obediencia y fe, Señor, las personas por las cuales oremos puedan, Señor, hablar nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice al dador alegre, al que da mucho, al que da poco, pero al que da con todo su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Alguien va a recoger la ofrenda, Jesús? ¿Alguien? ¿Habrá alguien? Bueno, ¿alguien quería decir algo más? Hermano, rápido, usted tenía un comentario. Yo quería hacer un comentario con respecto a que si todos debemos recibir el don de lenguas. Y la palabra dice que las lenguas son para edificación y todos debemos ser edificados. Entonces yo creo que sí, todos debemos recibir ese don. Sí, pero ya guardé la Biblia. Bíblicamente quería sustentar lo que el pastor estaba diciendo y dice ahí que si yo hablo en lenguas, pero si no las interpreto, pues no edifico a la iglesia, sino me edifico a mí misma. Entonces que dice ahí que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces que dice ahí que procurar los mejores dones, creo, que es el amor. Dice, ¿dónde era? Dice, así que si, dice, quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca o la flauta o con la flauta o con la cítara? Bueno, era eso. Claramente a esta iglesia le faltaba amor. ¿Quiere hablar, Gabriel? Bueno,
Sin embargo, vuelvo y lo digo, amado hermano, anhelamos como la necesidad del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, que usted pueda hacer, primeramente hablar en lenguas y segunda, poder interpretar también las lenguas. En el nombre de Jesús los bendecimos, podemos ir en paz. Y no recuerden que ese versículo de mayor es el que profetiza, es específicamente para la comunidad de Corintios, por favor. Todos somos iguales, todos los dones se necesitan, pero en una iglesia, efectivamente, el pastor tiene que profetizar, primeramente. O si no, esta clase, ¿cómo se la hubiera dado a ustedes? ¿Me imaginan? Entonces, Dios los bendiga. Como congregación anhelamos ser consecuentes, no dejar la palabra de lado, pero tampoco nuestra espiritualidad llena del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, podemos ir en paz. Bendiciones. Chao, chao. Si tiene más preguntas, por favor con Harold y dentro de 8 días las resolvemos.